La palabra de hoy la encontraremos en Juan 17, versículo 3. Y dice así: la vida eterna es esta, conocerte a ti, que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Amén. Mis hermanos, esto es lo que el Señor quiere darnos: la vida eterna. A eso Él envió a su único Hijo Jesucristo a esta tierra. Por eso Jesús vino hecho hombre y por eso Jesús sufrió en esa cruz, para poder hacer ese intercambio y reconectarnos, poder perdonarnos, poder sustituirnos, poder tomar el lugar de nosotros para poder nosotros tener acceso nuevamente al Padre. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestra culpa, Él tomó nuestro castigo, ¿verdad? Y gracias a ese sacrificio es que podemos accesar nuevamente al Padre. Y Él nos quiere dar esta vida eterna. Pero no todo el mundo tiene o va a tener vida eterna. Por fe la tenemos, pero no todo el mundo va a tener acceso a esa vida eterna si no conocemos realmente a Dios. Pero para conocer a Dios, ¿verdad?, tenemos que conocer a Cristo, porque Él fue a quien enviaron. El Padre envió a Jesucristo, a su Hijo, y es la única manera de conocer al Padre, porque a Dios, al Padre, nadie lo ha visto. Y es su Espíritu el que nos da acceso a conocer a Jesús. La semana pasada hablábamos acerca del lugar secreto, ¿verdad? Que decía que la palabra dice que cuando ores, ¿verdad?, que entres a tu habitación, a tu aposento, que cierres la puerta, que ores en el secreto, porque en el secreto, ¿verdad?, Dios escucha, y allí donde Él te escucha, entonces Él te recompensa en el público, porque Dios escucha en el secreto, en el lugar secreto. Hablábamos de que el lugar secreto es un lugar en el mundo espiritual. O sea, que la oración es un lugar en el mundo espiritual. La oración es un lugar. Y es el lugar donde te encuentras con el Padre. Es el lugar donde te encuentras, ¿verdad?, con su Santo Espíritu, que es el que nos da acceso a Él. Pero hoy quiero continuar hablando sobre el lugar secreto. Y hoy vamos a ver cómo es ese lugar secreto. ¿Ok? Y el lugar secreto es donde la presencia de Dios nos es revelada y es donde Él se manifiesta. Como les decía, ¿verdad?, que es a través de Jesús, a través de su sacrificio, que podemos tener ese acceso al Señor. Pero ese acceso, ese lugar, esa llave, es a través de la oración. O sea, esa llamada, ¿sí?, es a través de la oración. Sin oración, pues no podemos tener acceso al Señor. Y por eso es necesario que entremos a este lugar íntimo entre el Señor y tú, para que puedas conocer a Dios. Como dice la palabra de hoy, conocerte a ti, que eres el único Dios verdadero. Y por supuesto a Jesucristo, que es la única manera en que pudimos conocer al Padre. Porque Él lo decía, que todo lo que Él hacía, todo lo que Él decía, era porque Él lo veía al Padre hacer y el Padre se lo decía. Que no eran sus palabras sino las del Padre. Él vino a traernos a Dios. Él vino a reflejarnos a Dios, a enseñarnos. Entonces, en el lugar secreto, mis hermanos, en ese lugar de oración, es el único lugar donde realmente vas a conocer a Dios. No es yendo a la iglesia los domingos nada más, o el día que vayas a la iglesia a escuchar la palabra. No es nada más leyendo la palabra, no. Es necesario conversar con el Señor. Es urgente, es necesario para poder conocer realmente al Señor. Allí es donde se manifiesta su presencia, en ese lugar. En ese lugar es donde Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que veamos realmente cómo es Él. Él anhela tener una relación íntima con nosotros y que nos hagamos uno con Él, así como Él fue uno con su Hijo Jesús.
En ese lugar de oración es donde vamos a ver a Dios realmente cómo es Él. Y ahí es donde vamos a recibir su vida, esa vida eterna. El lugar secreto también es el lugar donde nos apropiamos del poder de Dios. ¿Ve? En los pasajes, en muchos pasajes, o en casi todo el libro de los Hechos, que me encanta, allí es donde se ve que cuando los hermanos, ¿verdad?, los cristianos se reunían para orar, se manifestaba el poder de Dios de una manera sobrenatural. Y así es que tenemos que seguir nosotros siendo. La iglesia de hoy en día necesita más de ese poder sobrenatural. La iglesia de hoy necesita enseñarle al resto del mundo que hay poder en Jesús, que hay poder en la oración. Pero la única manera de que se manifieste ese poder de una manera así, como en el libro de los Hechos, es porque ellos pasaban horas orando y unánimes. Y nosotros tenemos que volvernos a la oración. Es necesario. El Señor está llamándote hoy a que vuelvas al lugar secreto, a que vuelvas a su lugar íntimo con Él. Él quiere darte mucho, Él quiere hablarte mucho, pero tú no vas. O si vas, no es lo suficiente. El Señor te pide que le dejes unos minutos más con Él. Que te guardes para Él, que busques ese momento para estar con Él. El poder de Dios es nuestra herencia, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Pero no lo podemos usar legalmente, hablando espiritualmente, claro, ¿ok? Si no tenemos una vida de oración, porque es la única manera que Él va a respaldar su poder cuando tú oras. Entonces, si no hay oración, no vas a ver manifestado el poder de Dios en tu vida. Amén. Por supuesto, ese es el lugar también, el lugar secreto, donde podemos participar pues de esa actividad, vamos a llamarlo así, espiritual. Es donde el Espíritu Santo se mueve, ¿ok? Porque Él está activo en toda la tierra, siempre está activo. Pero es cuando tú y yo oramos, es cuando Él empieza a crear, es cuando Él empieza a hacer, o nosotros tenemos acceso a esa creación de Él, a esa sanidad, a esa liberación, ¿sí? A esa llenura del Espíritu Santo. Es por eso que es necesario que vayamos a la oración. Sin oración no hay poder. Es solamente la oración la que puede desatar, ¿ok?, ese poder sobrenatural del Señor. Y el lugar secreto es ese lugar donde también obtenemos esa autoridad espiritual. La autoridad espiritual, mi hermano, le pertenece a los hijos de Dios, a nosotros, también como una herencia, a través de Jesús, gracias a Jesús. Sin embargo, tal como sucede en lo anterior que hablamos acerca del poder, ¿verdad?, espiritual, el poder de Dios, tampoco se va a manifestar la autoridad en ti hasta que tú no tengas una vida de oración, una intimidad con el Padre. Es necesario que tengamos vida de oración para poder tener esa autoridad que Dios nos dejó como herencia a través de Jesús. Pero, mis hermanos, si no oramos sin cesar, no vamos a tener ninguna de estas herencias que el Señor nos ha dejado. Porque antes del Señor darnos ese poder, esa autoridad, esa manifestación del Espíritu Santo, ¿sabes lo que busca el Señor? Él lo que busca es que seamos uno con Él, que tengamos una relación con Dios. Mis hermanos, la gente cree, no, yo conozco a Dios, sí, yo sé quién es Dios. Pues déjame decirte que no. Hasta que tú no te vuelvas al Señor en oración, hasta que tú no lo busques en intimidad, hasta que tú no te encierres con el Señor, tú no vas a conocer realmente a Dios. Ni yo. Es que tenemos que buscarlo permanentemente. Es que tenemos que sacar el tiempo de donde no lo haya. Es que tenemos que soltar la vida, el trabajo un rato, qué sé yo, el teléfono, los hijos. Es que tenemos que buscar el espacio para poder tener esa relación con el Señor. Y es allí donde Él te va a empoderar. Es allí donde vas a ver
la manifestación del Espíritu Santo. Es allí donde vas a ver realmente quién es el Señor. Así que si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres, así como ves quizás por la televisión o por el internet, la vida de grandes hombres y mujeres de Dios que abrían la boca y sucedían milagros, bueno, ellos pagaron el precio. Y el precio fue conocer a Dios en intimidad. Así que en este sábado el Señor nos está llamando a que nos volvamos nuevamente a Él en oración, ¿ok? Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Oro para que el Señor toque sus corazones como ha tocado el mío, para volvernos otra vez en intimidad a ese lugar secreto, a ese lugar de conocerlo a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les guarde.